Hola Libra, mi nombre es María Mercedes. Voy a hacer tu lectura para el mes de mayo. Voy a hacer la lectura con una tirada en forma de estrella de Salomón, una tirada que nos permite ver aspectos del pasado, del presente, la proyección hacia el futuro. También nos señala alguna advertencia. Para esa tirada voy a utilizar el mazo Rider, que es un mazo clásico muy convencional. Si llega a haber alguna carta o alguna posición de las cartas que represente alguna duda, la voy a aclarar con este otro mazo que es el tarot viceversa, el tarot que nos presenta un juego de oposiciones. Y al final de tu tirada vamos a darte un consejo usando este oráculo de la deidad Ganesh, la deidad de la India. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un aspecto del presente, Libra, algo que nos revele cómo es tu momento actual. Veamos acá. Tu momento actual viene terminado por un cierre de ciclo. El arcano 21, el arcano del mundo, un arcano mayor que nos está hablando de cómo tú finalmente ya dejaste una cantidad de historias de tu pasado en el pasado y te dispones a hacer un duelo, tal vez un duelo importante, un cierre de ciclo y a seguir viviendo tu presente. Vamos a ver dos cartas que nos hablen de ese pasado, el pasado tuyo más reciente que te llevó finalmente o te condujo a ese cierre. Pues vemos un pasado de mucha felicidad, de mucha plenitud, un pasado de copas, un pasado de celebraciones. Por una parte, celebraciones, un compartir, un 3 de copas, que es el que se encuentra acá. Y también vemos un pasado de mucha felicidad, un pasado de familia, un pasado en donde tú lograste realmente concretar un sueño y pues eso es lo que te está llevando a ese cierre de ciclo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué ese cierre de ciclo si todo era felicidad y celebración? Y tenemos aquí que han caído dos cartas que nos pueden estar dando una idea al respecto. Una es la carta del 7 de espadas y esto nos está hablando de una mala jugada que alguien te haya jugado justamente en tu pasado. O sea, esto que parecía tan un pasado de felicidad y de plenitud, un pasado de abundancia, muy seguramente alguien quiso venir con envidia a quitarte esa tranquilidad y esa armonía, esa belleza que tú tenías ya, que habías logrado. Vamos a explorar un poco más en ese tema. Vamos a ver, yo creo que vamos a necesitar este otro tarot, el tarot viceversa, para entender un poco más esto, es decir, cómo es que tenías un pasado de felicidad, un 3 de copas, una celebración y un 10 de copas, a no ser que este lado que está cercano a este 7 de espadas nos esté hablando de una traición. Muchas veces el 3 de copas es una celebración, en otras ocasiones nos habla de una tercera persona. Puede ser que una tercera persona se haya metido en tu relación, se haya metido en tu familia o en tu hogar y te haya llevado finalmente a que ese sueño o esa plenitud que habías realizado se hubiera dañado y te esté llevando justamente entonces a un cierre de ciclo. Vamos a ver un poco con este tarot viceversa, vamos a ver cómo nos puede indicar de tu momento presente. Veamos acá, saquemos una carta al azar, una carta que se encuentre aquí como en la parte intermedia del tarot. Tenemos una imagen de la emperatriz acompañando el cierre del ciclo, acompañando el presente. La emperatriz, perdón, no es la emperatriz, es la suma sacerdotisa, es el arcano número 2. Esta sacerdotisa nos está hablando de la intuición. Muy seguramente sea la intuición que tú has desarrollado la que te está llevando a finalmente cerrar esa situación. Veamos acá si nos aclara un poco el pasado. ¿Qué sucedió en el pasado? Aquí tenemos un 4 de espadas, tenemos una figura de un guerrero que está descansando, un guerrero que
necesita silencio, necesita reposo para recuperarse. Y tenemos también en tu pasado a un rey de pentáculos. Es una lectura que de todas formas nos está señalando una serie de conflictos que se han presentado, que se presentaron para ti. Tengamos en cuenta Libra, es un signo que defiende muchísimo lo que es la claridad y la justicia y además el equilibrio. Saquemos otra carta que nos dé alguna idea de qué es lo que ha sucedido, qué fue lo que te llevó a esta situación. Tenemos acá la carta del emperador, el arcano mayor, el emperador, como esa figura de autoridad que viene finalmente a establecer la justicia. Continuemos indagando sobre qué es lo que viene para ti a futuro. En un futuro próximo, en un futuro muy cercano, puede ser en las próximas horas, puede ser mañana, en una semana, en un mes, pero es algo que está cercano en el tiempo. Para ti viene una reina de oros. Parece que a ti este cierre de ciclo lo que hiciera es cerrar con una situación emocional en donde ha habido mentira, tercera persona, traición, en donde muchas personas han querido usurpar tu lugar de autoridad y han querido quitarte la abundancia que tú tienes y de la cual tú estabas gozando, pero tú en un futuro muy próximo vas a realizar entonces ese cierre y vas a ocupar nuevamente tu lugar. Vas a ocupar un lugar importante y principalmente vas a cuidar tus recursos económicos. Tal vez toda esta situación emocional te ha llevado a una especie de desequilibrio o de pérdida económica. Entonces, en ese sentido, te vas a recuperar y te vas a enfocar principalmente dentro de lo económico. Esta carta que tenemos acá es la carta que vamos a sacar a la posición número 6 y la que nos va a hablar de una advertencia o de un consejo. Y tenemos aquí la carta de la emperatriz. Es una carta muy positiva, es una carta que se equipara a todas estas otras cartas que nos hablan de la energía femenina y que nos están hablando, pues básicamente de tu empoderamiento, de tu posición. Aquí nuevamente en términos de un bienestar económico y un bienestar emocional, una belleza, una armonía, un estado de salud. También puede ser que tú estés recuperándote no solamente en términos de lo material, sino también en términos de tu propia salud. Vas a sentirte muy bien en el futuro próximo contigo misma o contigo mismo también, en soledad, principalmente disfrutando la soledad y prodigándote ese amor incondicional que en principio tienes que darte a ti mismo o a ti misma. Veamos la resolución de esta situación. Tú, tenemos un carro, tenemos el arcano 7, el arcano mayor 7. El carro, finalmente tú haces un cambio. El cambio muy importante, mira, tu tirada comienza con la carta del mundo, termina con la carta del carro, es decir, hay un cierre de ciclo, hay un movimiento, te trasladas de un lugar a otro y todo va a redundar en tu beneficio. Bueno, es una lectura muy positiva, viene aspectada en la base del mazo con esta carta de la templanza. Es una carta que se equipara a la carta de la justicia, que es la carta que rige tu signo Libra. Entonces está muy bien, digamos, todo es muy coherente en términos de esta lectura y de este tarot. Bueno, vamos a ver ahora qué consejo te tiene el oráculo de Ganesha, el dios indio que tiene cabeza de elefante y cuerpo de humano. Bueno, si atendemos a ese consejo que había salido en la base, teníamos la iluminación, es decir, pero pidámosle otra carta, otro consejo. A ver, nos sale la carta que nos habla de los beneficios, los triunfos, el empoderamiento, el que logres tú mismo o tú misma completarte en los aspectos de tu vida.
Según esta lectura lo hemos visto en aspectos donde prime la estabilidad económica, la salud, los aspectos materiales como más inmediatos, más importantes, en pro de tu beneficio. Entonces, esa es tu lectura para el mes de mayo. Vamos a hacer actualizaciones cada semana, entonces para que estés pendiente y te mando un abrazo, Libra.